Señor, te damos gracias por una noche más. Señor, pedimos que tú estés en medio de nosotros. Tenemos siempre la promesa de que donde hay dos o más, Señor, estás tú en medio, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres quien nos ha salvado, Señor. Tú eres quien nos puede, pues, dar esa firmeza de fe, Señor. Tú eres quien nos puede dar paz en medio de cualquier situación. Y tú eres quien nos guía a través de sus palabras, Señor. El Espíritu Santo nos va enseñando a través de esta palabra que es tuya, Señor. Y nos va dando ese crecimiento en conocimiento y gracia. Bendice este estudio, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado. Háblanos a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a realmente comprender los misterios, Señor. Sabemos que hay cosas que aún no tienen luz, Señor, porque tú has revelado toda la verdad, Señor. Danos luz, Señor, y que tú seas glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, hermana. Ahí sigue ella. ¿Quieres que ponga otra vez? Sí, ¿verdad? Ya estamos en Marcos 10. Hoy finalizamos Marcos 10. Vamos a ver del 46 al 52. Hoy terminamos el capítulo. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. El tema se llama El ciego Bartimeo recibe la vista. Capítulo 10, versículo 46 al 52. El tema es El ciego Bartimeo recibe la vista. Por favor. La semana pasada el Señor les decía a los discípulos por tercera vez cómo se iba a establecer su reino en esta tierra. Estaba enseñando que era a través de su muerte y su resurrección, pero los discípulos como que no querían entenderlo, como que no querían aceptarlo, ¿no? Y solo pensaban en sus deseos ambiciosos y egoístas, ¿no? Ellos querían lugares de preeminencia. El Señor les enseñaba que para obtener esos lugares que realmente se tiene que servir, ¿no? Y que la verdadera grandeza en el reino es a través del servicio y del sacrificio. Y el mismo Señor se dio como ejemplo, dijo él que él había venido, ¿qué? A servir, había venido a dar su vida en rescate por muchos. Y de allá el Señor empieza a seguir su rumbo a Jerusalén, a cumplir con su propósito, la voluntad de Dios, la última Pascua. Él iba a finiquitar nuestra deuda, Él iba a comprarnos a precio de sangre, ¿se acuerdan? Entonces continuamos con el versículo 46, que es donde vamos a iniciar nuestro texto hoy. Y dice, entonces vinieron a Jericó,
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí terminamos con el capítulo. Este último capítulo nos muestra el último milagro de sanidad que hace el Señor Jesús en su ministerio. También nos enseña mucho sobre la importancia y la perseverancia en nuestras oraciones. Son dos puntos muy importantes. Estamos viendo que está haciendo el último milagro de sanidad y nos muestra la importancia y la perseverancia en nuestras oraciones. Tanto la oración como el conocimiento bíblico es algo que son necesarios en la vida del cristiano. De hecho, es la evidencia de llevar una relación personal con Dios. ¿Ok? Es importante identificar que hay varios tipos de oración. Por ejemplo, aquí pues estamos viendo un tipo de oración, pero aparte de ese tipo de oración que vamos a ver sobre Bartimeo, vemos que hay peticiones de agradecimiento, de consagración, de compasión, de misericordia. Bueno, son varios tipos de oración, ¿no? Normalmente nos vemos pidiendo siempre algo, ¿no? O sea, siempre en nuestras oraciones son peticiones. Y eso no es algo malo, porque el Señor mismo nos ha dicho que pidamos, que todo lo que queramos se lo pidamos, ¿no? Y eso le agrada, nos ha dado la libertad de hacerlo. Pero entre otras oraciones deberíamos pedir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por ejemplo, pedir sabiduría. A veces nos hace falta, tal vez nos llenemos de conocimiento y creamos que tenemos mucho conocimiento y que ya estamos creciendo en la fe, pero nos falta la sabiduría de cómo aplicar ese conocimiento. Otra cosa, nos hace falta pedir siempre misericordia, porque realmente estamos siempre actuando de una manera que no agrada a Dios, y es importante pedir misericordia para que Él nos dirija. Segundo, debemos decirle y mostrarle, tercero, debemos decirle y mostrarle con hechos que vamos a consagrarnos, o sea, se lo pedimos y se lo mostramos. Debemos dar gracias a Dios porque eso también le agrada. Recuerden que este domingo hablamos de ¿fue el domingo? Sí, de los 10 enfermos de lepra. Sí, el domingo lo mencionamos, ¿verdad? Y que solo uno vino a darle las gracias al Señor, de 10. Entonces es importante que siempre demos gracias por todo y en todo. Al Señor le agrada esto. Pero en este caso, en este tema de hoy, estamos viendo una misma petición, pero una misma petición con fe. Primeramente vemos al Señor Jesús que se detiene en el camino para atender a un ciego. Ese es un ejemplo que estaba haciendo de lo que él había dicho en el último versículo que vimos la semana pasada, de que él dijo: yo he venido para servir y dar mi vida. Entonces él está mostrando de ejemplo, se detuvo a escuchar, a atender a este ciego, estaba dando su ejemplo, ¿ok? Hay que recordar que el Señor Jesús aún se estaba dirigiendo a Jerusalén. Recuerden que implicaba muerte, ir allá era ya su muerte, ¿ok? Él iba a ser entregado, él dijo que iba a ser humillado, iba a ser golpeado, iba a ser burlado, iba a ser masacrado, iba a ser entregado a los religiosos, y los religiosos que lo iban a entregar a los gentiles, a los romanos, ¿se acuerdan? Entonces ir a Jerusalén implicaba su muerte. Sin embargo, esa aflicción, o tal vez ese tipo de situación por la que estaba pasando, no lo detuvo a que, oye, todavía voy a morir y voy a estar atendiendo a esas personas. No, él agarró y se detuvo a atender a este ciego, ¿ok? Él, aunque iba a ir a ser lastimado, muerto, él todavía tenía compasión y se ocupaba de las personas que se acercaban a él. El Señor Jesús, a pesar de lo que estaba yendo a enfrentar, a pesar de que sabía que le esperaba algo muy fuerte, pues siempre se ocupó de los necesitados. ¿Okay? Así que no debemos dudar de que el Señor no se va a ocupar de nosotros.
Él siempre se va a ocupar de nosotros. Él tiene compasión por el justo. Y hasta por el que es injusto, si el injusto se arrepiente, Él tiene compasión y Él tiene tiempo para todos. Siempre está dispuesto, Él siempre estuvo dispuesto en la tierra y Él hoy día siempre está dispuesto a ayudar a los que se acercan a Él y más a los que tienen fe. En este caso, pues obviamente era un hombre que se acercaba con fe. Y ahorita vamos a ver que no solo era un hombre, sino que eran dos. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver. El ser humano lamentablemente es contrario a Cristo. El ser humano que no tiene a Cristo, pues ¿qué hace? Siempre piensa en el primero yo, siempre yo, y egoístamente, después lo demás, ¿no? Y no hay tiempo para nadie. ¿Sabes qué? Si tengo tiempo lo veo. En cambio, el cristiano que sigue a Cristo siempre tiene tiempo para los demás. Siempre va a sacar tiempo para los demás. ¿Ok? Ahora bien, si caminamos con el Señor Jesús, pues obviamente el Señor Jesús caminaba en humildad. Vamos a caminar en humildad. Vamos a negarnos a nosotros mismos. Recuerden que nosotros tenemos que negar ese yo soy así, yo soy asado, yo así me enseñaron, yo así me comporto. Ese tipo de actitud no es la que un cristiano debe tener. Entonces por eso dice el Señor, niégate a tu yo, niégate a ti mismo. ¿Okay? Tenemos que negarnos y dice Él que tenemos que cargar nuestra cruz. O sea, ya no, ahora me voy a negar a mí y ya me voy a negar a mi voluntad, ya no voy a hacer mi voluntad, sino que ahora voy a hacer la voluntad del que me compró. ¿Quién me compró? Cristo. Derramó su sangre por mí. ¿Ok? Entonces, si caminamos tras de Él, si verdaderamente lo estamos siguiendo, quiere decir que estamos negándonos, estamos cargando nuestra cruz y quiere decir que se nos tiene que pegar algo. Y si Él tenía tiempo para los demás, pues se nos tiene que pegar a nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros cuando somos pequeños? Seguimos los pasos de mamá, seguimos los pasos de papá, y como somos chicos, empezamos así como esponjas. Absorbemos todo lo que hace nuestra mamá, todo lo que hace nuestro papá, conductas, actitudes, formas, hasta muecas, ¿verdad? Ay, que mi papá hacía esa mueca y si te quedó a ti, todo absorbemos, ¿no? Entonces, cuando caminamos con Dios, que ahora Él es nuestro Padre Celestial y nos enseña a través de la palabra un estilo de vida al estilo de su Hijo, o sea, al estilo de Él cuando vino a esta tierra en carne, nos muestra Él cómo transitar y se nos pega, se nos debe de pegar, tiene que pegarse algo. Créanme, vamos a caminar como lo que somos, verdaderos hijos de Dios, tanto mujer como hombre. ¿Okay? Ahora bien, esta cita menciona que en esta situación estaba pasando en Jericó y que al salir de allá dice que una gran multitud le seguía. Esta ciudad llamada Jericó, hemos escuchado de ella, está ubicada al sur de donde se había edificado la primera Jericó. Hay que tener cuidado porque son dos Jericós. La primera Jericó que aparece en el Antiguo Testamento, que es cuando se caen ¿se acuerdan? Se caen las murallas, exactamente. Dieron 7 vueltas y se cayeron, ¿se acuerdan? El Señor le dijo, yo te voy a entregar a Jericó, le dijo Josué. ¿Ok? Y cuando verdaderamente fue entregado Jericó a Josué, a los israelitas, Josué maldijo esa ciudad. Josué maldijo esa ciudad, y dijo que cada persona que quiera reedificar ese lugar iba a ser maldito. Vamos a Primera de Reyes. Apunten Primera de Reyes los que no quieran ir allá, pero Primera de Reyes capítulo 16, versículo 34. ¿Lo puedes leer, Ricardo? Primera de Reyes 16, 34. En su tiempo, él de Betel edificó a Jericó a precio de días de Abraham, su primogénito, hecho el cimiento y a precio de la vida de Según, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Ok, entonces aquí quiere decir que cuando esta persona puso los cimientos, le costó su vida al hijo mayor, a Abiram. O sea, murió, porque Josué había dicho que todo el que quisiera edificar ese lugar,
iba a ser maldito. Muere esta persona. Al terminar la obra, al colocar las puertas, le cuesta la vida al hijo menor. Perdón, a Segub, ¿no? Segub. Entonces, todo esto sucede de acuerdo con el mensaje que el Señor le había dado a Josué. ¿Ok? Entonces, esta ciudad, Jericó, había a una distancia de 1,5 kilómetros aproximadamente entre la otra que se había construido y que Herodes embelleció. Herodes el Grande como que la dejó, la remodeló, como que la dejó muy bonita, ¿no? Herodes el Grande, su hijo Arquelao, viene y le da unos toques de grandeza y la deja así con anfiteatros, con villas, baños. De hecho, era considerado un pequeño paraíso, ¿ok? Estaba rodeado de palmeras y su clima era muy agradable, ¿no? Algo así como cuando dices Cancún, ¿no? Algo así, ¿ok? Entonces, después de 3 años y un poco más del servicio del Señor Jesús, pues vemos que el Señor aún se movía en estos lugares. Estamos hablando ahorita de Jericó, que estaba cerca de Jerusalén. Se movía por allá y obviamente pues ve a las personas que tenían enfermedades, que estaban necesitados, y vemos la compasión del Señor. Recuerden que la compasión es muy diferente a la misericordia. O sea, son 2 términos que se usan ligados, pero que pueden ir desligados. Por ejemplo, la misericordia en la Biblia se aplica como algo que no darte lo que mereces. Misericordia. Y la compasión es algo que te mueve a hacer algo. El Señor, al ver a las personas ciegas, al ver a las personas enfermas, al ver a las personas necesitadas, obviamente se mueve a compasión y hacía cosas por ellos. ¿Ok? Entonces vemos que acá se compadece de esas personas y obra a favor de los que tienen fe de ellos, porque esas personas que empezaron a rogarle. Y lo que les quería yo comentar, que en el Evangelio de Mateo nos muestra que son dos ciegos. Marcos nos muestra que es uno, pero en el Evangelio de Mateo nos muestra que son 2. Lucas y Marcos, los Evangelios de Lucas y Marcos nos dicen que es uno, que se llama Bartimeo, pero el Evangelio de Mateo nos dice que son 2 ciegos. Ahora, ¿qué quiere decir Mateo con esto? Que Mateo pues fue testigo presencial. ¿Sí? El Evangelio de Marcos, recuerden que Juan Marcos a través de los ojos de Pedro escribió. El Evangelio de Lucas también no fue un presencial, sino que Lucas fue un doctor que estuvo investigando. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo que Mateo pues obviamente estuvo presente y nos habla que son 2. Ahora, ¿por qué hay la diferencia? Pues por el hecho de que sintieron que era más importante dar el testimonio de esa persona, porque Bartimeo era conocido, como que conocían su línea genealógica, por decir, conocían al papá, conocían al abuelo, conocían al bisabuelo, al tatarabuelo. O sea, como que pesó más ese testimonio porque lo conocían. ¿Ok? Entonces sintieron más impactante ese testimonio porque era más conocido. La segunda cosa que muchos señalan en Mateo y Marcos es que dicen que ocurrió a la salida de Jericó, y Lucas dice que la entrada. Esos son señalamientos que piensa la gente que hay contradicción. No es que haya contradicción, o sea, se ha dicho que probablemente sucedió entre la salida de Jericó antigua y la entrada de la otra, o sea que fue término medio, ¿no? Lo que también cabe mencionar es que tanto como se está describiendo en los evangelios, y hay pequeñas diferencias que no se contradicen, nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, ¿no? Nosotros creemos que Dios lo puso por algo así, que es inspirada por Dios y que nos va a dar un mensaje que nos va a traer bendición. Así que eso es lo que nos debe de importar, ¿ok? Solo damos los puntos para que si escuchan algún señalamiento de estos por otros lados, entendemos que, bueno, no exactamente sabían en qué parte estaba, pero estaba entre las 2 Jericó. ¿Ok? Entonces 2 ciegos, 2 estaban sentados, ambos estaban mendigando. Escuchan al Señor Jesús, o sea, empiezan a escuchar que el Mesías estaba pasando por allá cerca de ellos. Ahora ellos, pues, en esos tiempos, ¿por qué venía mucho la ceguera? Porque la presencia del polvo, ya ven que allá es desértico, el polvo y todo esto, el aire, traía muchas infecciones que provocaban bacterias y atacaban
directamente a los ojos, ¿no? Entonces, decimos que estos eran mendigos porque ambas personas, dice, ¿quién nos dijo? Mateo. Uno de ellos dijo que estaban mendigando, por eso decimos que son mendigos, estaban ciegos pero estaban mendigando. Ambos eran personas que se sentaban a mendigar junto al camino y habrán escuchado el bullicio de la gente, pues dice que lo seguían una gran multitud, o sea, se oía el escándalo de la gente, y esos dos ciegos pues no ven a la gente, pero escucharon el bullicio y preguntaban qué estaba sucediendo. Allá en Lucas capítulo 18, versículo 36 y 37, nos dice que al oír la multitud que pasaba, preguntaron ellos qué era aquello que estaba pasando, y le dijeron pues que pasaba Jesús Nazareno. En Marcos solo nos dice que oyó que venía Jesús Nazareno, pero acá en Lucas nos dice que preguntaron y le dijeron es Jesús Nazareno. Y cuando se enteraron que era el Señor Jesús el que pasaba por ahí, pues como ellos ya habían escuchado de su fama, ya habían escuchado que hacía muchos milagros, que le había dado de comer a más de 5,000 personas, bueno, muchas cosas que habían pasado, pues fue obvio que estos ciegos ya sabían que Él era el Mesías y comenzaron a clamar pidiendo misericordia para sus vidas. Pero que muchos le reprendían cuando ellos gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros, que muchos le decían, cállense, los reprendían para que se callasen, porque ellos gritaban muy fuerte y pues obviamente la gente los quería callar, ¿no? Pero ellos, algo que nos muestra acá, que ellos no hicieron caso, ellos siguieron gritando más fuerte, con gran insistencia, ya que sabían que esta podía ser la única vez, la única oportunidad de poder recibir la ayuda de Dios. Por eso ellos no se detuvieron. Vemos el interés de estos hombres porque el Señor Jesús los atendiera. Estaban tratando de llamar la atención al Señor Jesús, pero pues no recibían las respuestas, estaban siendo reprendidos, pero ellos seguían gritando, seguían insistiendo, y Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros, y hijo de David, sinónimo del Mesías, porque decimos, bueno, pues no que era Jesús Nazareno, sí, pero hijo de David significa Mesías, rey, el que los salvaría. Ellos seguían insistiendo, y esto nos enseña la importancia de perseverar. A veces oramos porque necesitamos o queremos algo, no lo sé, y como que claudicamos, pero estos ciegos, ¿cómo estaban? Aunque los callaran, aunque las situaciones te quieran apagar, tú debes de seguir. Tú debes de seguir. Y a veces vienen a nuestras vidas situaciones que a lo mejor nos achantan, a lo mejor nos quitan el enfoque que teníamos de la oración. Y no permitamos que pase eso, no, esto que sea motivo para más oración. Estos ciegos persistieron, y ahorita vamos a ver qué pasó por su persistencia. ¿Okay? Ellos insistieron mucho, vemos que estaban perseverando, que no claudicaban, aún a sus circunstancias que no veían, ellos siguieron clamando. ¿Por qué? Porque Dios actúa en el escenario de lo imposible, así que es importante que nosotros sigamos clamando, aunque se vean las cosas turbias, se vean feas, parezcan que no va a haber respuesta. El Señor actúa en el escenario de lo imposible. Y un testimonio de una persona que estaba en silla de ruedas y que seguía insistiendo, clamando, la levanta el Señor, la levanta. Para Él no hay nada imposible. ¿Ok? Entonces dice que Jesús se detuvo ante este clamor, fíjense, se detuvo ante este clamor, se detiene y que los llamó. Qué bonito, ¿no? Los llamó. O sea, el Señor Jesús, pues aquí viendo esto, nos motiva a pedir. Si recordamos un poquito Mateo capítulo 7, versículo 7 al 11, allá nos dice que el Señor dice, pedid y se os dará. Dice, pedid y se os dará. Luego dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, vean cómo el Señor nos va llevando a que no claudiquemos, perseveremos, pidamos. Mateo 7, capítulo 7, versículo 7 al 11. Porque todo aquel que pide, dice el Señor, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. O sea, vean cómo el Señor nos está llevando a la persistencia, a seguir, a no claudicar. Luego dice
¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? No, no le das una piedra, tú le das pan. O si le pide un pescado le dará una serpiente, no le da una serpiente, le da realmente lo que está pidiendo, un pescado. Pues si vosotros siendo malos, fíjense, si los padres son malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Entonces se nos olvida que el Señor nos ha llevado a que pidamos, a que busquemos, a que llamemos. Y dice el Señor que nos dará, que hallaremos y que se nos abrirá. ¿Ok? Entonces el texto de Marcos, pues es algo muy similar, ¿no? Nos dice, leímos hace un rato, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Marcos menciona ¿cómo se llama? Bartimeo, pero Mateo menciona que son dos, acuérdense, son dos. Entonces dice que arrojó su capa, o arrojaron sus capas, y que se levantaron y que fueron directamente al Señor Jesús. Este acto de arrojar su capa es un símbolo de confianza. Esos eran ciegos, con eso se tapaban, con eso se cubrían. Y cuando les dijo el Señor, ve, levántate, porque el Señor te llama, ¡wow! Ya no me importa esto, mi confianza ahora, me voy con Él. Ya no me importa esto que me protege ni nada, porque me llama el que me va a proteger, el que me va a salvar, el que me va a sanar, el Mesías, Dios mismo. Y eso debe pasar en nuestras vidas. Cuando nos llama, ya no nos debe importar lo demás, porque poníamos nuestra confianza en otras cosas, en nuestra autosuficiencia, o en las personas, o en el dinero. No, eso ya no es necesario. Ahora nuestra confianza está en Cristo. Y es lo que debemos hacer nosotros, es un acto de confianza. La capa era lo único que lo defendía a este hombre o a estos hombres del clima. Se deshizo de ella, sabía con certeza que su vida estaba a punto de cambiar y seguramente recibiría su vista porque él sabía que lo estaba llamando. Mira, ya me atendió, ahora quiere que yo vaya. Entonces él decía, no voy a volver a mendigar porque ya voy a tener vista, ¿no? Porque el Señor me mandó a llamar. Entonces esos hombres fueron llevados ante el Señor Jesús y allí les pregunta el Señor Jesús, ¿qué deseaban, qué querían? Y ellos, ¿qué dijeron? Que sean abiertos nuestros ojos, Señor. Y esto es algo que nosotros debemos pedir, que sean abiertos nuestros ojos a lo espiritual, porque a veces tenemos la palabra enfrente, pero no hay luz de parte del Espíritu Santo, porque no lo anhelamos, no lo pedimos, no lo deseamos. Pero si lo deseáramos, Él nos va a dar luz a lo que ya está revelado en la palabra. A pesar de que el Señor Jesús se encontraba presionado, dijimos hace rato, por el hecho de que pues iba rumbo a su muerte a Jerusalén, pero no le impidió atenderlos y no le impidió mostrarle compasión a los necesitados, y el Señor les dijo, vete, tu fe te ha salvado. O sea, realmente lo sanó. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En el libro de Mateo dice, entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. O sea, aquellos hombres que necesitaban la ayuda de Dios, y el Señor Jesús no se las negó, porque era Dios mismo. Él nunca estuvo demasiado ocupado o cansado para ayudar a aquellos que con fe lo buscaban y se acercaban a Él. Estos hombres recibieron su milagro, al fin recibieron la vista, y una vez más nos enseñan qué debemos hacer después de que el Señor nos sana. ¿Okay? Ellos dicen que vinieron con alegría, que estaban con gozo, que estaban agradecidos, y eso es lo que debemos ser nosotros, que hemos sido restaurados, que hemos sido redimidos. Ellos estaban gozosos, agradecidos. No solo fue demostrado con palabras, sino que ellos en acción lo demostraron. Porque dice ya que siguieron al Señor Jesús. Quiere decir que se negaron. Quiere decir que dejaron todo lo que tenían por Él y siguieron sus pasos. ¿Ok? Entonces rindieron su vida en acción al Señor, renunciaron a todo por Él. Es algo que el cristiano debe de hacer. El texto termina diciendo que lo siguieron. Y díganme, ¿cómo no vamos a seguir a quien
a quien te ha salvado la vida. O sea, a veces queremos, ¿nos ha salvado de qué? Oye, acuérdate que por naturaleza eres pecador y que no puedes estar ante un Dios santo, puro. Ante su gloria no puedes estar. Y que solo por el hecho de que, fíjense, solo por el hecho de haber muerto en la cruz y derramar su sangre y cargar con tu pecado, podemos estar en la presencia de Dios. Y ese solo por ese hecho es algo grandísimo, que se nos olvida tomarlo como tal. Entonces, ¿cómo no van a seguirlo si los habían salvado? Ellos decían que estaban ciegos. ¿Y qué significa lo oscuro? Tinieblas. Tinieblas. ¿Ok? Entonces, ellos no veían, estaban en tinieblas. Y la vida espiritual del ser humano natural es eso. Vive en tinieblas. ¿Okay? Aquí vemos que los salva de una ceguera, de unas tinieblas. O sea, a nosotros nos salva de una real condenación eterna. No solo de una ceguera, sino una del alma. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a todo eso? Caminar tras Él. Pero caminar no solo es voy a la iglesia, escucho y vivo mi vida normal. No. Él dice, niégate a ti mismo. Dice, carga tu cruz cada día. El Señor nos ha sanado de nuestra enfermedad espiritual. Nuestra alma ya tenía un camino trazado. ¿Cuál era ese camino trazado? Nuestra alma se iba a podrir en el infierno. Éramos como zombies muertos en vida por nuestro pecado. Pero el Señor, ¿qué hizo? Dio todo, tuvo compasión de nosotros, y como esos dos ciegos fueron sanados. Ellos fueron sanados, ellos fueron salvados, nosotros fuimos sanados, fuimos salvados. Y como estos dos ciegos debemos ser agradecidos, debemos mostrar nuestro gozo, debemos mostrar nuestro agradecimiento, debemos mostrar nuestra obediencia. ¿Para qué? Para agradarle, porque nos ha salvado del pecado, nos ha librado del infierno, como estos hombres. Debemos perseverar en nuestras peticiones, creyendo que el Señor Jesús tiene el poder para obrar a nuestro favor. Y al igual que estos dos ciegos, debemos renunciar a todo lo que nos daba confianza antes. Negarnos, cargar la cruz, seguir a nuestro Señor en total fidelidad hasta el día de nuestra muerte terrenal. Ahora viene lo difícil. Pásalas para allá. Ahí. ¿Hace falta por allá? ¿Faltó alguna? ¿Faltó? ¿Sí? Aguántala, ya luego me la das. Vamos a resolver el cuestionario. Recuerden, dice el cuestionario: el ciego Bartimeo recibe la vista. Parte del desafío de leer la Biblia es pedirle a Dios que nos muestre el beneficio espiritual de cada palabra que nos ha enseñado hoy. Vamos a contestar un pequeño cuestionario para ver cuánto pudimos captar del estudio de hoy y qué nos habló el Señor en particular. Y ahí están las preguntas. Entonces, ahorita que terminen de contestar, vamos a retroalimentarnos, o sea, vamos a dar respuestas para que si fallan puedan cambiarlas, o si las pusieron bien, pues qué bendición, ¿ok? Así que tienen tiempo para contestar lo que puedan, lo que hayan captado. ¿Qué evidencia nos trae?